Cuando piensan en selecciones grandes de fútbol, ¿qué nombres aparecen en su mente? Seguramente las primeras opciones son Brasil, Alemania, Argentina o Italia. Algunos otros puede que mencionen a Inglaterra, Francia o incluso Uruguay. Sin embargo, dudo que muchos piensen en Países Bajos, una nación con gran tradición futbolística pero pocos reconocimientos para respaldar esa pasión por el deporte rey. A pesar de que han pasado 120 años desde el primer partido que jugó esta selección, son pocos los momentos de gloria que han tenido los neerlandeses. Muchas veces se quedaron a puertas de la gloria absoluta, teniendo dolorosos desenlaces a pocos pasos de la meta definitiva. Esto le ha dado una mala reputación a Países Bajos. Muchos la ven como una selección segundona o eterna pecho frío. A pesar de las eliminaciones constantes e insólitas a veces, la naranja mecánica demuestra por su historia y su futuro que es una selección brillante, merecedora de codearse con los más grandes del deporte. Por lo menos más que Inglaterra, que no gana ni mierda. La Asociación de Fútbol de Países Bajos fue fundada en 1889 y la selección se unió a la FIFA en 1904, siendo uno de los miembros fundadores de esta organización. Al año siguiente jugó su primer partido, una victoria por 4-1 contra Bélgica, uno de los clásicos rivales de los naranjas. En esta época previa a la Copa del Mundo, Países Bajos ya destacaba como un equipo fuerte en el plano internacional. Los neerlandeses llegaron a semifinales en 4 torneos consecutivos de los Juegos Olímpicos, llevándose 3 medallas de bronce y un cuarto lugar. Lamentablemente para 1928, Países Bajos decepcionó como anfitrión al perder en la primera ronda ante Uruguay. Después de este punto, entramos a la era de la Copa del Mundo. Países Bajos se ofreció a ser la sede del primer mundial de la historia, pero se retiró antes de la elección inicial y nunca se le ofreció un cupo a su selección para ir al torneo en Uruguay. El debut neerlandés tuvo que esperar hasta 1934, cuando tras una clasificación por mérito propio, Países Bajos diría presente en el Mundial de Italia. En su debut, la selección naranja pasó completamente desapercibida, ya que quedó fuera tras perder por 3-2 contra Suiza. No obstante, Países Bajos clasificó a la edición de 1938 en busca de revancha, y de hecho podría decirse que tuvo 2 representantes por la participación de Indonesia, que en ese momento era una colonia neerlandesa. Ninguno de los 2 equipos logró pasar de la primera ronda, siendo esto lo último que veríamos de Países Bajos a nivel internacional en mucho tiempo. Países Bajos no perdió tiempo y su regreso al fútbol internacional tras la Segunda Guerra Mundial se produjo en los Juegos Olímpicos de 1948. A pesar de una eliminación en la primera ronda, los neerlandeses pusieron en aprietos a los anfitriones con el 4-3 final. La selección eligió no participar en Brasil 1950 y en sus clasificaciones, y tras perder en la ronda preliminar de los Juegos Olímpicos de 1952, Países Bajos entró en una época oscura, la peor de su historia. Fue en esta época que más torneos de fútbol internacional comenzaron a formarse. Los más importantes para Países Bajos fueron la Eurocopa y a cierta medida la European Cup o UEFA Champions League. Ya verán por qué. Con una mejoría a nivel organizacional en el fútbol, Países Bajos se vería opacada por selecciones como Brasil, Alemania y Unión Soviética, los cuales ganaron torneos importantes en las décadas de los 50 y 60. Países Bajos por primera vez en su historia era una selección completamente irrelevante. Por 20 años no asistió a ningún mundial ni Eurocopa, viéndose superada incluso por equipos como Bulgaria, Checoslovaquia y Francia. A nivel olímpico tampoco hubo algo positivo, ya que Países Bajos no volvió a clasificar a un torneo de fútbol hasta 2008. Los 50 y 60 fueron los peores años para los neerlandeses. Su selección nunca parecía sacar cabeza, solo se hundía con cada torneo que pasaba. Creo que nadie esperaba una resurrección como la que tuvo Países Bajos en los años 70. De un día para otro, este seleccionado pasó de ser un relleno en la UEFA a convertirse en uno de los máximos favoritos a ganar la Copa del Mundo. ¿Pero qué pasó aquí?
2 palabras: fútbol total. El Ajax de Ámsterdam comenzó a destacar en la European Cup en 1968. Del mando de Rinus Michels, Ajax ganó su primera Copa Europea en 1971, ganando 2 copas más en 1972 y 1973. Este estilo de juego influenció también a la selección, que con el apoyo de una plantilla estelar se clasificó al Mundial del 74 tras 36 años de ausencia. Michels fue el entrenador de la selección para esta Copa del Mundo y su trabajo dejó a Países Bajos como la sensación del torneo, y con cada partido que pasaba el estatus de los neerlandeses como máximos favoritos solo crecía. Fue en este punto que se le dio el apodo de la naranja mecánica, reconociendo el fútbol tan admirable con el que jugaba el equipo durante esos años. Con resultados contundentes en la primera y segunda fase de grupos, Países Bajos se metió a la final de la Copa sin muchos problemas, pero su rival fue la anfitriona selección alemana. Un gol temprano apuntaba a que la gran final solo sería un trámite para la naranja mecánica, pero el fútbol total conoció la derrota tras la remontada alemana pocos minutos después. El flamante equipo neerlandés descubrió que no era invencible y se llevó un subcampeonato muy doloroso. Ignorando la mundana participación en la Euro 1976, Países Bajos llegaban nuevamente como una de las favoritas a Argentina 1978. La pérdida de Johan Cruyff como capitán y Rinus Michels como entrenador definitivamente se hicieron notar, ya que los neerlandeses tuvieron una fase de grupos bastante mediocre. La naranja mecánica se recuperó en la segunda fase de grupos y volvió a clasificarse a la final del mundial. El rival nuevamente fue el equipo anfitrión, en este caso Argentina. En esta final las cosas fueron bastante diferentes para Países Bajos. Ya no se veía a un equipo tranquilo y dominante. Argentina anotó en el primer tiempo y la naranja mecánica no pudo igualar hasta el minuto 82. Un tiro tardío de Rob Rensenbrink pudo haber acabado todo, pero el balón le pegó al travesaño y el partido se fue al tiempo extra. 2 goles argentinos significaron otro doloroso final para Países Bajos, que se convirtió en el primer subcampeón consecutivo de la Copa del Mundo. Las ausencias de jugadores clave y el entrenador estrella fueron impactantes en el subcampeonato de 1978. A pesar de que Países Bajos igualmente llegó a la final, quién sabe si hubieran sido campeones teniendo el plantel del 74. A pesar de que la naranja mecánica mantuvo un buen récord de ataque en esta copa, las falencias defensivas definitivamente fueron la mayor diferencia entre los dos mundiales. Países Bajos en 1974 solo encajó 3 goles en toda la copa, 2 de esos fueron en la final y el restante fue un autogol. El seleccionado mantuvo 5 porterías imbatidas en los 7 partidos jugados, una cosa increíble, y todo esto sin ser negligentes en la delantera. Por el contraste, en 1978 sufrió de 10 goles en contra. Sus únicas porterías imbatidas fueron ante Perú e Irán, además de iniciar perdiendo en 4 de los 5 partidos restantes. A simple vista, estas diferencias fueron potencialmente causadas por un cambio en las alineaciones, pasando de jugar con un 4-3-3 en 1974 a esto en 1978. Las ausencias de Wim Sorbier y Wim Risbergen después de la fase de grupos definitivamente impactaron la defensa neerlandesa. Las 2 porterías imbatidas de Países Bajos se produjeron con esta dupla en el once inicial. En fin, para este punto la naranja mecánica estaba haciendo bien las cosas. Si continuaban por este camino, seguramente ganarían la Copa del Mundo en los próximos años. La Eurocopa 1980 fue el último torneo en el que se vio el plantel del fútbol total. Ya en su aparición final, la deslumbrante Países Bajos de años anteriores no destacó en la cita europea y se fue en fase de grupos. Esta generación dorada nació de forma abrupta y de la misma forma terminó. Los años siguientes fueron completamente diferentes para Países Bajos, quedando fuera de 2 mundiales y una Eurocopa. El recambio generacional claramente no había sido exitoso y se necesitaba la ayuda de un experto. Entra en escena Rinus Michels otra vez, el entrenador de la mítica final del 74. Con su ayuda, Países Bajos se clasificó a la Eurocopa de 1988, exhibiendo una defensa magistral durante su eliminatoria. Esta Eurocopa fue la prueba de que Países Bajos renacía tras las cenizas de su mejor generación. La naranja mecánica avanzó de la primera ronda con buenos resultados y en las rondas eliminatorias venció a Alemania Federal y Unión Soviética,
ambos siendo de los mejores equipos del continente. Estos resultados le valieron para ser campeón europeo por única vez en su historia. Esta nueva generación neerlandesa hizo lo que no pudo hacer Cruyff en su apogeo, hizo que Países Bajos fuera campeón. En este torneo destacan nombres como los de Ronald Koeman, Ruud Gullit y Marco van Basten, futbolistas que en esta época se estaban convirtiendo en leyendas de sus respectivos clubes. Este triunfo significaba que la Naranja Mecánica podía volver a ser grande y esta vez no perdería la oportunidad de llevarse el premio gordo, la Copa del Mundo. A pesar de lo que fue el mejor momento de Países Bajos como selección, los años 90 no tuvieron nada destacable. La nueva generación neerlandesa tuvo un mundial para el olvido en 1990, quedando fuera en octavos de final sin ganar un solo partido. La Eurocopa de 1992 parecía la oportunidad perfecta para revalidar su título europeo. Nuestros protagonistas avanzaron de la fase de grupos con un buen rendimiento y se encontraron con una selección danesa que había tenido preparación nula antes de la Euro. Sin embargo, Dinamarca fue imparable en esa mítica copa y la Naranja Mecánica quedó fuera en semifinales tras perder ante un rival bastante inferior. Este fue el último partido que Rinus Michels dirigió en la selección. Estados Unidos 94 demostró una mejor cara de la selección. Aunque Países Bajos tuvo ausencias importantes en Van Basten y Gullit, una nueva estrella protagonizó una respetable campaña neerlandesa. Dennis Bergkamp ya había dado buenas impresiones con la selección durante la Eurocopa del 92 y la clasificación al Mundial, y sus 4 contribuciones de gol en este torneo lo hicieron la figura más destacada del equipo. Países Bajos tuvo una fase de grupos mucho más convincente que en Italia 90. Su liderato hizo que jugara ante Irlanda en octavos de final, partido que ganó con facilidad por 2-0. En cuartos el rival fue el futuro campeón Brasil. Países Bajos perdió por 3-2, habiendo planteado un gran partido ante la verde amarela. La eliminación era dolorosa, pero era una gran mejora sobre lo ocurrido en torneos previos. La Eurocopa del 96 fue un torneo particularmente emocionante para la selección neerlandesa. Su plantilla contaba con muchos de los jugadores ganadores de la Champions League con el Ajax. Las dos grandes estrellas del plantel eran Ronald de Boer y Patrick Kluivert, pero de Boer se lesionó antes del torneo. Países Bajos contaba con un equipo prometedor para dar de qué hablar, así que las expectativas eran altas. A la hora de la verdad, la Naranja Mecánica sí dio de qué hablar, pero por su participación sufrida. Los neerlandeses pasaron la fase de grupos por los pelos y rápidamente quedó fuera al perder en penales ante Francia en cuartos de final. Este fue otro torneo frustrado de la selección que no supo aprovechar a un buen equipo y se fue por la puerta de atrás. Francia 98 desplegó la mejor versión de esta renovada Países Bajos. La selección llegó con grandes figuras por doquier: Bergkamp, Davids, Cocu, Frank y Ronald de Boer, entre muchos más. A pesar de que la fase de grupos no demostró el mejor inicio para los neerlandeses, en las rondas eliminatorias se vio el verdadero poder de este seleccionado. En octavos de final, la Naranja Mecánica se sacó de encima a Yugoslavia, mientras en cuartos eliminó a Argentina con un gol en el minuto final. Países Bajos entró al top 4 del Mundial por primera vez desde 1978, y su siguiente rival sería el campeón vigente del torneo. Brasil contaba con un equipo de ensueño, pero los neerlandeses lograron conseguir un empate en el tiempo reglamentario. El marcador no cambió en la prórroga y los penales desafortunadamente eliminaron a los neerlandeses. El partido del tercer lugar no cambió mucho y Países Bajos perdió por la mínima contra Croacia. Esta fue la mejor versión de la selección durante este periodo, pero no fue el único torneo en el que la Naranja Mecánica logró destacar. La Eurocopa 2000 fue muy importante porque Países Bajos fue coanfitrión del torneo. Con las mismas figuras centrales que en Francia 98, la selección holandesa fue uno de los equipos más aplastantes del torneo. Su fase de grupos fue perfecta y en cuartos de final destrozó a Yugoslavia por 6-1. La semifinal fue contra Italia y Países Bajos no se dejó vencer, manteniendo el empate a 0 por los 120 minutos.
Los penales nuevamente fueron la kriptonita de la selección, que quedó fuera estando en los mejores 4. Este fue el final de una generación complicada para Países Bajos. Los últimos 2 torneos dejaron a la selección con una buena imagen, pero el resto de la década tuvo resultados poco impresionantes. Ahora entramos a la era moderna, la cual no empieza de la mejor manera. Países Bajos empezó este periodo con un desastre, ya que quedó fuera de Corea-Japón 2002 tras ni siquiera clasificar al repechaje. Esta fue su primera ausencia en el torneo desde 1986 y fue todo un shock viniendo de los últimos 2 torneos que tuvo la Naranja Mecánica. Tras ese rotundo fracaso, Países Bajos se clasificó a la Euro 2004 por medio del repechaje, así que los antecedentes no eran ideales. A pesar de que la fase de grupos no fue estelar, aquí apareció por primera vez una nueva figura del plantel neerlandés, Ruud van Nistelrooy. Van Nistelrooy jugó desde la eliminatoria a Corea-Japón 2002, pero esta fue su primera vez en un torneo internacional. En cuartos de final, Países Bajos eliminó a Suecia en penales, y en semifinales perdió contra Portugal por 2-1. A pesar de no ser el torneo más dominante de la Naranja Mecánica, llegar a semifinales conlleva gran mérito. Además de la aparición de Van Nistelrooy, Arjen Robben también se destacó con sus 3 asistencias. Otra promesa importante que jugó este torneo fue Wesley Sneijder. Aquí ya se ven los primeros nombres de los equipos más recientes de la selección. Alemania 2006 enseñó un lado bastante mediocre de Países Bajos. Su fase de grupos estuvo bien, pero tan solo anotó 3 goles. En octavos de final su eliminación fue rápida pero caótica al perder contra Portugal en la batalla de Nuremberg. Lo más prominente de esta campaña fue la aparición de Robin van Persie en un torneo internacional, otro de los grandes nombres del fútbol en los años siguientes. Países Bajos casi queda fuera de la Eurocopa 2008, pero se clasificó con lo justo a la cita continental. No obstante, eso no hizo que la Naranja Mecánica llegara mal al torneo, ya que destruyó a la competencia en el grupo de la muerte y se clasificó a cuartos de final. En esta ronda esperaba una irreverente selección rusa, la cual sorprendió al destacado conjunto holandés y le ganó por 3-1. La eliminación fue insólita y bastante prematura para un equipo tan bueno, el cual marcó 9 goles en la fase de grupos. En este torneo también se vio a Huntelaar por primera vez en un torneo internacional. Ahora entramos a lo que es el apogeo moderno de Países Bajos. La Naranja Mecánica fue contundente en su clasificación a Sudáfrica 2010 y tenía todas las piezas del rompecabezas para armar al equipo definitivo. Robben, Van Persie, Huntelaar, Kuyt, Van der Vaart, Van der Wiel y muchos más. Este seleccionado fue decisivo en el Mundial. Una fase de grupos perfecta le dio a Países Bajos uno de los rivales más sencillos de octavos de final, Eslovaquia. Los goles de Robben y Sneijder fueron suficientes para avanzar a cuartos de final. Aquí empezaba lo serio y es que Brasil sería el rival. A pesar de un gol de Robinho en el minuto 10, Sneijder con 2 goles remontó la contienda y Países Bajos se sacó a un gigante de encima. En semifinales esperaba Uruguay y el partido no fue sencillo. Un trabado 3-2 metió a Países Bajos a la gran final. Con sufrimiento, la nueva versión de la Naranja Mecánica estaba en el partido decisivo. Sin embargo, enfrente tendría a uno de los mejores equipos en la historia del fútbol, la España del tiki-taka. El partido estuvo repleto de chances para ambos lados, pero ninguno podía capitalizar con sus acciones. Lo que se robó el show en este partido fue sin duda la brutal agresión de los jugadores neerlandeses, que se llevaron 8 amarillas en todo el encuentro, además de una expulsión en el minuto 109. Con tantas amonestaciones y el tiempo extra encima, los neerlandeses no podían defender con la misma contundencia. En el minuto 116 pasó lo peor e Iniesta marcó un gol que sentenció el tercer subcampeonato de Países Bajos.
Bajos. La Naranja Mecánica tenía un equipazo para triunfar en este mundial, pero la selección española llegó con una generación legendaria. Este sería el último gran resultado para la selección, que aún así no logró consolidar su mayor frustración. Los años siguientes serían mucho más irregulares para Países Bajos, que a pesar de contar con mucho talento de esta copa, tuvo participaciones muy cuestionables en los siguientes torneos. De lo poco que nos queda por evaluar, realmente solo hay dos torneos que son de nuestro interés. La Eurocopa 2012 fue un fiasco, los neerlandeses se fueron con las manos vacías en el grupo de la muerte. Peor fue su desempeño en la Eurocopa 2016 y Rusia 2018, ya que ni siquiera clasificó a estos dos torneos. Para la Eurocopa 2020, Países Bajos llegó con un renovado plantel tras sus dos ausencias en torneos. A pesar de tener a un equipo novedoso con buenos jugadores, su participación terminó en la mediocridad al perder contra República Checa en octavos de final. Un poco mejor fue su participación en Qatar 2022, torneo en el que dominó su grupo y venció con facilidad a Estados Unidos. Sin embargo, un intenso partido de cuartos eliminó a la Naranja Mecánica ante Argentina. Además de un subcampeonato en la UEFA Nations League 2018-19, este torneo no ha sido particularmente destacable y no creo que sea prioridad para la selección. En la presente edición se clasificó a cuartos de final, por lo que tiene chances de ser campeón. Con este breve repaso final, pasemos a lo último que nos queda por destacar. Después de su subcampeonato en Sudáfrica 2010 y de una paupérrima participación en la Euro 2012, Países Bajos llegó a Brasil 2014 manteniendo a varias de las estrellas que le dieron el segundo lugar en el mundial anterior. Una de las principales adiciones de este conjunto holandés fue Daley Blind, que se desempeñó en el mediocampo y la defensa durante todo el torneo. Su inicio en la Copa no pudo ser mejor ya que fue ante España. A pesar de iniciar perdiendo, Países Bajos no desperdició la oportunidad de venganza y humilló a su verdugo por 5-1 en el primer partido. Australia sorpresivamente le planteó un partido mucho más parejo y los australianos incluso sacaron la ventaja en la segunda parte. No obstante, fueron los neerlandeses quienes ganaron por 3-2. El último partido del grupo fue una victoria por 2-0 contra Chile. En octavos de final sufrieron para eliminar a México. Una remontada fue necesaria, incluyendo una de las acciones más polémicas de los mundiales. Los neerlandeses siguieron sin impresionar contra Costa Rica. En 120 minutos, la Naranja Mecánica no pudo anotar un solo gol ante el seleccionado centroamericano. Nuestros protagonistas tuvieron que sufrir en los penales para avanzar a semifinales. Con dos performances que dejaron mucho que desear, el siguiente rival sería Argentina. Al igual que en el partido anterior, los dos equipos no se hicieron daño en los 120 minutos de partido. Lamentablemente, los neerlandeses no tuvieron suerte en esta tanda de penales y quedaron fuera en semifinales. El consuelo vino en la goleada por 3-0 ante Brasil, resultado que le dio al país el tercer lugar en la Copa. Este torneo fue una excelente continuación de lo visto en Sudáfrica 2010, aunque claramente no se había cumplido con la meta principal. Adicionalmente, esto hace que los dos fracasos siguientes de Países Bajos sean todavía más insólitos, ya que la selección contaba con jugadores prometedores que demostraron su calidad en dos mundiales. Y con esto llegamos al torneo final, que afortunadamente para la cronología de este video es el último torneo que ha jugado la selección holandesa. Países Bajos quedó en un grupo bastante normal, pero sus resultados iniciales fueron bastante pobres. Una victoria tardía contra Polonia y un aburrido empate a 0 contra Francia prácticamente garantizaban el lugar de los neerlandeses en octavos de final. Una derrota por 3-2 ante Austria dejó a la selección en el tercer lugar del grupo con un rendimiento muy poco estelar. Este tercer lugar resultó conveniente para los holandeses, que rápidamente se deshicieron de Rumania en la siguiente ronda. En cuartos de final también tuvieron a uno de los rivales más sencillos, pero Turquía complicó a la Naranja Mecánica con un gol inicial. No fue hasta la segunda parte que los holandeses le dieron la vuelta al marcador y se metieron a las semifinales europeas por primera vez desde 2004.
Entre los mejores 8, Países Bajos sufrió una remontada ante Inglaterra con un gol en el minuto 90. Aunque la campaña tuvo sus deslices y tropiezos, meterse a semifinales dejó una buena imagen de la selección. Este ha sido el último capítulo de Países Bajos, la selección grande más pequeña que existe. Creo que la naranja mecánica sigue siendo una de las potencias del fútbol, incluso si no ha ganado el mundial y a veces tiene fracasos insólitos. Es un equipo que tiene los méritos para codearse con las grandes selecciones a pesar de que ganar copas no sea lo suyo. La historia de este seleccionado ha tenido altibajos muy marcados. Es una selección que desaparece del plano mundial y renace como si nada. Es bastante impresionante ver eso hoy en día, incluso después de evidenciar sus peores días y de haber tenido sus campañas más decepcionantes. Países Bajos demuestra tener la garra y el talento necesario para regresar y convertirse en un favorito de forma inmediata. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. ¿Creen que Países Bajos sea una de las grandes potencias del fútbol o creen que le falten más títulos para respaldar ese nombre? Los leo en los comentarios. Yo soy Fonanimator y con esto me despido.